La palma se está ahogando y quemando al mismo tiempo. Lo que está ocurriendo en este fragmento de tierra en mitad del Atlántico desafía cualquier protocolo de gestión de crisis diseñado hasta la fecha. Solo en el mes de marzo de 2026 han caído sobre el archipiélago 8 billones de litros de agua, una cifra que representa un 3000% por encima de los valores normales para esta época del año. Es, sin paliativos, el peor episodio de inundaciones en las islas de las últimas 2 décadas. Pero el agua es solo la mitad de la pesadilla. Antes de que el nivel del cauce en los barrancos pudiera siquiera estabilizarse, el episodio eruptivo número 44 del sistema volcánico de Cumbre Vieja ha fracturado la corteza, lanzando una fuente de lava de 250 metros de altura hacia el cielo y proyectando una columna de ceniza y piroclastos que ha alcanzado los 5000 metros de altitud. La escala del desastre es tal que el Estado ha tenido que activar declaraciones de emergencia de forma simultánea a nivel insular, autonómico y federal. La presión sobre los servicios de rescate es insostenible. En un solo fin de semana, los equipos de la Unidad Militar de Emergencias, UME, y el Grupo de Emergencias y Salvamento, GES, han tenido que rescatar a más de 200 personas de las riadas en la zona de los llanos de Aridane y El Paso. En la vertiente este, un instituto centenario de la isla ha permanecido cerrado desde el 19 de marzo. El daño no es solo estructural por el agua, sino terminal. 96 de sus 124 aulas han sido completamente destruidas por la combinación de lodo y el peso de la ceniza húmeda. La infraestructura crítica está colapsando. Los aeropuertos canarios ya reportan pérdidas y daños materiales superiores a los 245 millones de euros. Mientras tanto, en los barrios residenciales situados a menos de 5 kilómetros del cráter activo, caen bloques de roca volcánica del tamaño de pelotas de softball, sepultando propiedades bajo una capa de 10 centímetros de tefra en cuestión de horas. Las emisiones de dióxido de azufre durante este episodio único han alcanzado las 28,000 toneladas diarias, una concentración tóxica suficiente para asfixiar la calidad del aire en toda la mitad occidental de la isla. Sin embargo, hay un detalle técnico que debería alarmarnos mucho más que cualquier estadística previa. El pasado 8 de abril, apenas 24 horas antes de que el nuevo ventallo volcánico se abriera, el presidente del Cabildo, Jairo Almeida, firmó una proclamación de emergencia con un lenguaje técnico que ningún funcionario canario había tenido que emplear jamás. El documento citaba explícitamente peligros concurrentes de origen volcánico y costero en combinación con hidrometeorología extrema. Almeida confesó a los medios que el sistema de monitoreo indicaba una interacción peligrosa entre una borrasca profunda estática y una reactivación magmática inmediata. A la mañana siguiente, la tierra se rasgó. 300 estudiantes del centro educativo más cercano a la zona de exclusión tuvieron que ser evacuados bajo una lluvia de fragmentos de roca incandescente. La carretera LP2, la arteria vital que conecta los distritos del sur con el resto de la isla, quedó cortada en ambos sentidos. Los científicos del Instituto Geográfico Nacional, IGN, y del Involcan advierten que esto no es el final del proceso. Los datos de geodesia muestran que el volcán se está reinflando a una velocidad alarmante, lo que sugiere que el reservorio magmático está recibiendo una recarga masiva. La probabilidad de un nuevo episodio eruptivo en los próximos días es casi absoluta. La Palma no se está recuperando de un desastre natural. Está atrapada dentro de un sistema geofísico que se recarga constantemente. El suelo ya no puede absorber una gota más de agua, y el subsuelo no puede contener más presión. La cuenta atrás ha comenzado de nuevo, y esta vez,
el margen de maniobra es inexistente. La secuencia de eventos que ha puesto de rodillas a La Palma comenzó a gestarse mucho antes de que la primera señal de alerta saltara en los sismógrafos. Para entender la magnitud del colapso, debemos retroceder al 10 de marzo de 2026. A las 4:15 los radares de la EMET detectaron una borrasca fría aislada, BFA, de una intensidad inusual, que, en lugar de seguir su tránsito habitual hacia el noreste, quedó anclada de forma anómala al noroeste del archipiélago canario. Este sistema meteorológico, alimentado por una lengua de humedad subtropical, se convirtió en una bomba hidrológica. Durante 6 días consecutivos, el sistema castigó cada una de las islas con precipitaciones torrenciales y rachas de viento que en el observatorio del Roque de los Muchachos alcanzaron los 217 kilómetros por hora. El 13 de marzo, Santa Cruz de la Palma registró 140 litros por metro cuadrado en solo 24 horas, pulverizando un récord histórico que se mantenía vigente desde 1951. Para el 16 de marzo, las cumbres de la isla ya habían absorbido más de 1.500 litros por metro cuadrado. Sin embargo, el sistema geofísico no dio tregua. El 19 de marzo, mientras las infraestructuras de drenaje todavía estaban colapsadas por el primer embate, una segunda dana, de presión aislada en niveles altos, impactó directamente contra el relieve canario. Los meteorólogos describieron lo ocurrido como una bomba de lluvia. Células de tormenta estáticas que descargaron entre 50 y 100 litros por hora sobre los valles de Aridane y las cuencas de la vertiente este. El 20 de marzo, las riadas repentinas habían engullido tramos enteros de carreteras secundarias y forzado la evacuación de 5.500 personas. Pero el dato técnico más aterrador para los geólogos no estaba en la superficie, sino en el subsuelo. Cada centímetro cuadrado de la isla estaba saturado más allá de su capacidad de campo. En un territorio volcánico donde la porosidad de la malpaís suele permitir un drenaje rápido, el suelo se había convertido en una masa viscosa e inestable. La Palma se encuentra a más de 400 kilómetros de la costa africana y a más de 1.000 kilómetros de la península ibérica. Es un sistema cerrado. No hay provincias colindantes desde las que enviar suministros por carretera. No hay rutas alternativas cuando la LP3, que atraviesa la cumbre, queda bloqueada por desprendimientos. Cuando los aeropuertos cierren por visibilidad o daños en pista, como ocurrió el 21 de marzo tras un socavón en la plataforma de estacionamiento, la isla se convierte en un sarcófago geográfico. Y fue precisamente en este estado de vulnerabilidad extrema cuando la tectónica decidió intervenir. A las 11:10 del 9 de abril, con la lluvia aún cayendo de forma intermitente sobre un suelo saturado, la Red de Vigilancia Volcánica del Instituto Geográfico Nacional, IGN, detectó una caída brusca de la presión en el conducto principal de Cumbre Vieja, seguida inmediatamente por una apertura violenta de un nuevo ventalle en el flanco norte. El magma, que se había estado acumulando silenciosamente bajo el complejo ígneo, rompió la superficie. En cuestión de minutos, una fuente de lava de 250 metros de altura, equivalente a un rascacielos de 70 plantas, emergió desde el cráter principal. El Centro de Avisos de Ceniza Volcánica, BAAC, de Toulouse, emitió una alerta roja cuando la pluma de ceniza superó los 4.800 metros de altitud. Los datos de monitoreo químico revelaron una cifra que dejó atónitos a los vulcanólogos. Las emisiones de dióxido de azufre, SO2, se dispararon hasta las 28.000 toneladas diarias. Para poner esta cifra en perspectiva, esto representa casi 4 veces la producción total de SO2 de todo el sector industrial de España en un año normal, concentrada en un solo punto del Atlántico. El aire en los distritos de Fuencaliente y El Paso se volvió literalmente tóxico, obligando a Salud Pública a emitir avisos de confinamiento estricto.
La situación escaló a niveles críticos cuando el 10 de abril, los inclinómetros de precisión del IGN registraron una recuperación de 2,1 microradianes de deformación del terreno tras una pausa engañosa en la erupción. Técnicamente, esto significa que la cámara magmática no solo no se ha vaciado, sino que se está rellenando con magma nuevo a una presión mayor que antes de la explosión inicial. El comunicado oficial del Centro de Vigilancia Volcánica fue una sentencia para los residentes. El rápido retorno de la inflación del terreno y la incandescencia sostenida indican que el episodio 44 fue solo un preámbulo. El sistema está recargando para un evento de mayor magnitud. La geofísica nos está diciendo que la isla no está presenciando el final de una crisis, sino el acoplamiento de dos ciclos destructivos que se retroalimentan. El agua lubrica las fallas superficiales y el magma empuja desde abajo, creando un escenario de inestabilidad que la ingeniería moderna no sabe cómo contener. Lo que estamos presenciando en este rincón del archipiélago canario no es un evento aislado, sino la manifestación de un acoplamiento geofísico que la ciencia española solo había teorizado en modelos de riesgo extremo. Para comprender la gravedad del marzo de 2026, debemos mirar hacia atrás, a las estadísticas de retorno y a la mecánica de fluidos que rige la estabilidad de una isla volcánica. Históricamente, España ha enfrentado crisis hidrológicas masivas, como la Gran Riada de Valencia de 1957 o la catástrofe de Viescas, pero nunca antes un evento de precipitación extrema se había solapado con una crisis magmática de esta magnitud. La cantidad de agua caída, esos 8 billones de litros, no solo ha destruido la infraestructura superficial, ha alterado la presión de poros en la estructura interna de Cumbre Vieja. En términos geológicos, la isla se ha convertido en una esponja saturada situada sobre un reactor térmico a presión. Si comparamos este episodio con la erupción del Tajo Gайте en 2021, los datos del Instituto Geográfico Nacional, IGN, revelan una aceleración inquietante. Mientras que en 2021, el sistema tardó semanas en alcanzar tasas de emisión de dióxido de azufre críticas, en este episodio de 2026, el flujo de 28,000 toneladas diarias se alcanzó en menos de 48 horas. La ciencia nos dice que estamos ante un magma mucho más primitivo, menos viscoso y cargado de volátiles, lo que explica las fuentes de lava de 250 metros. Sin embargo, el verdadero peligro reside en la interacción hidrovolcánica. Los modelos de Involcan sugieren que el agua de infiltración masiva de las borrascas de marzo está entrando en contacto con el sistema hidrotermal profundo. Cuando el agua meteórica se encuentra con conductos magmáticos a 1100 grados Celsius, la expansión súbita del vapor genera explosiones freatomagmáticas que pueden fracturar la cúpula del volcán de adentro hacia afuera. No es solo que el volcán esté expulsando lava, es que la estructura misma de la montaña se está volviendo mecánicamente inestable debido a la lubricación de las fallas internas por el exceso de agua. Estadísticamente, lo que ocurre en La Palma es un evento de cisne negro. La probabilidad de que una dana estática de magnitud milenaria coincida con el episodio 44 de una serie eruptiva es inferior al 0,02% anual. Los paralelismos históricos más cercanos en cuanto a deformación del terreno nos obligan a revisar los registros de la erupción de Timanfaya en Lanzarote en el siglo XVIII, donde la persistencia del proceso cambió la geografía del país para siempre. Pero a diferencia del siglo XVIII, hoy la densidad de población y la dependencia de infraestructuras críticas como la red de transporte LP3 y los sistemas de desalinización hacen que el riesgo sistémico sea total. El acoplamiento de sistemas es la clave. El peso del agua acumulada en las cuencas altas de la isla ejerce una carga litoestática adicional que, según algunos investigadores de la Universidad de La Laguna,
podría estar facilitando la apertura de nuevos diques magmáticos al alterar el campo de esfuerzos locales. El monitoreo satelital a través del sistema Copérnico de la Unión Europea ha confirmado que el flanco occidental de la isla presenta un desplazamiento horizontal de varios milímetros fuera de lo común. No es una cifra que cause pánico por sí sola, pero en el contexto de una isla saturada de agua y bajo un empuje magmático constante, es una bandera roja para los geofísicos. Los científicos del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias, CENEM, están analizando si estamos ante el inicio de un proceso de inestabilidad de ladera a gran escala. La historia geológica de Canarias está marcada por grandes colapsos de flanco que generaron megatsunamis en el pasado remoto. Aunque este escenario sigue siendo una probabilidad baja en los modelos actuales, la concurrencia de factores en 2026 ha obligado a los expertos a reevaluar los umbrales de alerta. La infraestructura española, diseñada para resistir eventos climáticos o volcánicos por separado, no está preparada para este ataque coordinado de la naturaleza. Los informes técnicos de protección civil subrayan que los protocolos de evacuación actuales asumen que las vías de comunicación están despejadas, pero con el 80% de los barrancos activos y la ceniza convirtiéndose en un cemento viscoso sobre el asfalto al mezclarse con la lluvia, la logística de rescate se ha vuelto una misión de combate. Estamos viendo cómo la geofísica dicta la política de emergencia en tiempo real. Los sismógrafos no solo registran el movimiento del magma, sino que están detectando el retumbar de los lahares, flujos de lodo volcánico, que bajan por las laderas con la fuerza de glaciares de roca. Cada dato nuevo que llega a las pantallas del IGN refuerza una única conclusión. El sistema está buscando un nuevo equilibrio, y en ese proceso, la geografía de la isla que conocemos está desapareciendo bajo el peso del agua y el fuego. Detrás de las métricas de presión magmática y los registros de pluviometría extrema, se esconde una crisis humana que está desmantelando el tejido social y económico de La Palma a una velocidad que supera cualquier capacidad de respuesta institucional. Lo que no está llegando a los grandes titulares nacionales es el colapso silencioso de la vida cotidiana bajo una atmósfera que se ha vuelto hostil para la biología humana. La magnitud del daño en la infraestructura educativa es el primer indicador de una sociedad que está perdiendo su futuro. El Instituto de Educación Secundaria del Valle de Aridane, una institución con décadas de historia en la formación de las generaciones de la isla, no ha podido impartir una sola clase presencial desde el 19 de marzo. El balance es catastrófico. 96 de sus 124 aulas han sido declaradas en siniestro total. La combinación del agua torrencial, que debilitó los cimientos, y el peso acumulado de la ceniza húmeda, que tiene la densidad del cemento fresco, ha provocado el colapso de techos y muros de carga. La Consejería de Educación cifra los daños en el sector público en 171 millones de euros, pero el coste real es incalculable. Una generación entera de estudiantes está siendo desplazada, respirando aire cargado de azufre y viendo cómo sus comunidades se hunden bajo el peso de 3 desastres simultáneos. El impacto económico es un agujero negro que amenaza con devorar el presupuesto autonómico y estatal. Los aeropuertos de las islas, vitales para la supervivencia económica y el suministro de bienes básicos, han sufrido daños estructurales valorados en 245 millones de euros. No se trata solo de la limpieza de ceniza. La erosión causada por las escorrentías masivas ha comprometido la estabilidad de las pistas y los sistemas de navegación. En las zonas residenciales cercanas al cráter, la situación ha pasado de ser una preocupación logística a una lucha por la supervivencia material. Residentes de urbanizaciones como la situada cerca del campo de golf en la zona de exclusión despertaron con una imagen dantesca. Sus hogares, vehículos y terrenos estaban sepultados bajo una capa de 25 centímetros de tefra. Pero no era ceniza fina, eran fragmentos de roca volcánica del tamaño de pelotas de softball que habían caído del cielo
con una energía cinética capaz de perforar tejados y destrozar estructuras de madera. La logística de rescate se ha convertido en una pesadilla técnica. Durante el fin de semana del 21 de marzo, en el pico de la Segunda Dana, la Unidad Militar de Emergencias, UME, y el Grupo de Emergencias y Salvamento, GES, realizaron más de 200 rescates críticos en aguas de inundación. Familias enteras quedaron atrapadas en los pisos superiores de sus viviendas, mientras el lodo volcánico y el agua de lluvia transformaban las calles en cauces violentos. La orografía de La Palma, caracterizada por barrancos profundos y una red de carreteras limitada, ha jugado en contra de los equipos de emergencia. La carretera LP2, el cordón umbilical que une las regiones del sur con el resto de la isla, permanece sellada entre los puntos kilométricos 25 y 40. Para las comunidades de Fuencaliente y las zonas bajas de los municipios del oeste, esto significa un aislamiento total. No hay rutas de escape terrestres. El mar es la única vía, y con el estado actual de la costa y la caída de piroclastos, la navegación es extremadamente arriesgada. A nivel sanitario, el escenario es una crisis de salud pública sin precedentes en territorio español. Las emisiones de dióxido de azufre, SO2, de 28,000 toneladas por día han creado un fenómeno de VOG, smog volcánico, que ha asfixiado la calidad del aire en toda la mitad occidental de la isla. El Departamento de Salud del Gobierno de Canarias ha emitido avisos constantes, instando a los residentes con patologías respiratorias o asma a sellar sus ventanas con cinta aislante y permanecer en confinamiento estricto. La concentración de gases tóxicos es tan alta que el aire adquiere un color amarillento y un olor metálico que quema las vías respiratorias al contacto. Es como intentar respirar a través de una nube de ácido, relata uno de los técnicos de monitoreo de calidad del aire que opera en la zona. Pero hay un problema estructural que agrava todo lo anterior: el colapso del flujo financiero para la reconstrucción. El 9 de abril, el gobierno de España aprobó la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, lo que teóricamente desbloquearía fondos estatales y europeos por valor de 1.000 millones de euros. Sobre el papel, esto debería ser la salvación. En la realidad, el Consorcio de Compensación de Seguros y las agencias estatales están operando al límite. El Fondo de Contingencia Nacional está bajo una presión extrema debido a la parálisis administrativa que afecta a los presupuestos generales del Estado. Mientras las partidas de ayuda se quedan bloqueadas en trámites burocráticos y debates legislativos, las familias de La Palma ven cómo las promesas de ayuda se evaporan antes de llegar a sus cuentas bancarias. La agencia responsable de la entrega de fondos está trabajando bajo mínimos, mientras la catástrofe sigue escalando en costes cada hora que pasa. La doctora Elena Ramos, investigadora del Instituto Geográfico Nacional, describe la situación con una frialdad inquietante. Estamos observando un sistema que se retroalimenta. La lluvia lubrica las capas de ceniza antigua, facilitando deslizamientos de tierra que bloquean las rutas de acceso para los equipos que deben monitorear el volcán. Al mismo tiempo, la actividad sísmica está agrietando las conducciones de agua potable, lo que acelera la erosión del suelo saturado. No hay pausa. No hay un momento de recuperación. El 10 de abril, mientras los equipos de rescate intentaban despejar una vía para los suministros médicos, los inclinómetros registraron una nueva deformación del terreno de 2,1 microradianes en menos de 12 horas. El reservorio de magma está empujando de nuevo y el suelo, ya incapaz de absorber más agua o resistir más peso, está al borde del colapso estructural. El impacto ecológico es otro frente de batalla perdido. Las plantaciones de plátano, el motor económico de la isla, han sido devastadas no solo por la lava, sino por la toxicidad del agua de lluvia acidificada por las cenizas volcánicas. Miles de hectáreas de cultivo han sido quemadas por la lluvia ácida o asfixiadas bajo el lodo. El sistema de riego, una obra de ingeniería secular de túneles y canales, ha quedado destrozado por la sismicidad
y los desprendimientos. Esto no es solo una crisis de emergencia, es la destrucción sistemática del modo de vida de una región entera de España. Mientras tanto, en los 6 centros de evacuación abiertos en las islas, 5.500 personas esperan una respuesta que el Estado parece incapaz de dar con la rapidez necesaria. El tiempo corre, los niveles de azufre suben y la tierra, bajo los pies de los palmeros, sigue hinchándose con una presión que busca una salida inminente. La pregunta que hoy resuena en los pasillos del Instituto Geográfico Nacional y en los puestos de mando avanzados de la UME ya no es qué ha ocurrido, sino qué va a suceder cuando el episodio eruptivo número 45 comience en medio de un escenario de saturación hidrológica absoluta. Los modelos predictivos de la geofísica española están entrando en territorio desconocido. No se trata solo de un volcán activo o de una serie de borrascas extremas. Se trata de un sistema acoplado, donde cada fenómeno amplifica la destructividad del otro. Lo que los científicos han observado en las últimas 48 horas en los datos de deformación del terreno lo cambia todo. La velocidad de recuperación de los inclinómetros, esos 2,1 microradianes de inflación medidos tras la pausa del 9 de abril, indica que el sistema de alimentación magmática está más abierto y es más eficiente que nunca. La Palma no se está recuperando. La isla se está preparando para un evento de mayor magnitud. El riesgo futuro más inmediato es la pérdida de estabilidad estructural de la ladera oeste. Con el suelo saturado por los 8 billones de litros de agua caídos en marzo, la cohesión mecánica de las capas de tefra y basalto fracturado se ha reducido a niveles críticos. Los geólogos advierten que un nuevo pulso sísmico de magnitud superior a 4,5, común durante las fases de ascenso magmático, podría desencadenar flujos de derrubios o lahares de dimensiones catastróficas. Estos no serían simples deslizamientos de tierra, sino masas viscosas de sedimento volcánico y agua que bajarían por los barrancos de las Angustias o Tenisca a velocidades superiores a los 60 kilómetros por hora, arrasando cualquier infraestructura de defensa que haya quedado en pie. El escenario es de una vulnerabilidad sistémica total. Las mismas vías que deben servir para la evacuación masiva son los puntos de mayor riesgo por desprendimientos e inundaciones repentinas. A escala tectónica, lo que ocurre bajo el archipiélago canario es un recordatorio de la potencia del punto caliente y su interacción con la placa africana. La presión en el reservorio magmático superficial, situado a unos 10 a 12 kilómetros de profundidad, no da señales de disminuir. Al contrario, la sismicidad profunda detectada por la red de vigilancia del IGN sugiere que hay un aporte continuo de material desde el manto superior. Si la ventana eruptiva se extiende, como prevén los expertos, más allá del 15 de abril, nos enfrentamos a un escenario de desastre recargado. Cada vez que el volcán se detiene por unas horas, no es una señal de alivio, sino una pausa técnica mientras la presión se acumula para la siguiente fractura. El episodio 44 no fue el clímax. Fue un ensayo general para una erupción que podría ser más explosiva debido a la creciente interacción del magma con los acuíferos subterráneos sobrecargados por las lluvias. La infraestructura crítica de España en la isla está al borde del punto de no retorno. La red eléctrica, ya castigada por la corrosión ácida del dióxido de azufre y los rayos volcánicos, presenta fallos de aislamiento en subestaciones clave. Las desalinizadoras, esenciales para el suministro de agua potable ante la contaminación de los pozos por ceniza y metales pesados, dependen de una logística de mantenimiento que el cierre del espacio aéreo hace casi imposible. Si el dinero de la declaración de zona catastrófica sigue bloqueado por la parálisis administrativa en Madrid, la capacidad de respuesta técnica de la isla simplemente desaparecerá. No se trata de una advertencia alarmista. Es una conclusión basada en el análisis de flujo de caja de las instituciones locales y el ritmo de destrucción de activos fijos. Estamos viendo cómo una economía insular desarrollada,
se transforma en una economía de supervivencia en tiempo real. El futuro a medio plazo para esta región de España es una reconfiguración forzosa de su geografía y su demografía. Los planes de ordenación urbana de hace 5 años son hoy papel mojado. El riesgo de propagación de la actividad eruptiva hacia nuevas fisuras no puede descartarse, y la vulnerabilidad de las comunicaciones terrestres, especialmente el túnel de la cumbre y la LP3, pone en duda la viabilidad de mantener núcleos urbanos permanentes en ciertas zonas del valle. La ciencia nos dice que el ciclo volcánico actual de La Palma podría durar meses o incluso años, con periodos de latencia engañosos seguidos de reactivaciones violentas. Lo que los datos de monitoreo de esta última semana de abril de 2026 nos susurran es que el equilibrio se ha roto de forma irreversible. Mientras los sismógrafos siguen registrando el ascenso del magma y los radares de la AEMET anuncian nuevas precipitaciones para el próximo lunes, 300 estudiantes del centro educativo destruido esperan saber si algún día volverán a una clase que no esté bajo una lluvia de piedras incandescentes. La Palma es hoy el laboratorio donde España aprende la lección más dura de la geofísica. La naturaleza no trabaja en compartimentos estancos. Cuando la tectónica de placas, la termodinámica de reservorios y la meteorología extrema convergen, los protocolos humanos se vuelven obsoletos. La isla está atrapada en un bucle de destrucción y recarga, y la única certeza es que la tierra bajo nuestros pies aún no ha terminado de hablar. El reloj no se ha detenido. Simplemente